Querida comunidad del sector agropecuario, las técnicas del campo aquí, desde la Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Buen día, mi nombre es Omar Eduardo Méndez y el de mi compañera es Ruth Milena Fajardo. Actualmente somos estudiantes de quinto semestre del programa de zootecnia. En este corto video hablaremos de cómo escoger un toro con genética de alta calidad dependiendo de las necesidades y prioridades de cada productor y de cada ganadero. Muchos han visto los catálogos que las diferentes compañías importadoras de semen circulan ofreciendo semen de toros extranjeros, con foto de las mejores hijas de cada toro, valores de producción, méritos netos, células somáticas, vida productiva, facilidad de parto y una evaluación lineal de las diferentes características físicas de las hijas, como estatura, angularidad, ángulo de pezuña, compuesto de la ubre, entre otros. ¿Difícil de entender? No se asusten, no es complicado como parece. Analizaremos algunos de los catálogos con el fin de mejorarla y replicar una genética de alta calidad. Una vez seleccionadas las vacas, sabemos cuáles son las características de todas las vacas de nuestro hato, gracias a la evaluación lineal que se hace. Vamos a ver qué toro vamos a parear con nuestras vacas. Bueno, después de tener claras todas las características de nuestro hato y de cada uno de los animales, vamos a pasar a identificar las características que hay para el animal que vamos a escoger para nuestro próximo cruzamiento. Por ende, vamos a describirlo en 6 factores fundamentales, entre los que están, primero, la identificación del animal que vamos a comprar o de la pajilla que vamos a comprar. El segundo está correlacionado con el primero, que es identificar el pedigrí que tenga el animal. El tercero son los indicadores productivos que tenga el animal. Cuarto, las características de salud que presente este animal. Quinto, también tenemos algunas características o pautas relacionadas con el tema de partos. Y sexto, tenemos toda la evaluación o descripción lineal de este animal. Como anteriormente lo decía, para poder escoger un animal para un cruzamiento dentro de nuestro hato, vamos a tener en cuenta los 6 ítems ya mencionados. El primero de ellos es la identificación. ¿Por qué es importante la identificación? En primer lugar, en los catálogos de las revistas, lo primero que vamos a notar son las fotos, pero esto no nos va a decir mucho fuera de los rasgos fenotípicos de los animales. Por ello, vamos a verificarnos en el nombre. El nombre de los animales nos va a dar una noción de quién fue su padre o quién fue su madre, aparte que nos va a expresar digamos, en el caso del Holstein, si es una raza americana o es canadiense o de otro lugar. También tenemos que va a tener un nombre como tal, aparte de los rasgos que ya les dije, que nos va a servir como caracterización dentro de un software o dentro del mismo dato para su identificación y la recolección de datos. Como segundo lineamiento tenemos su pedigrí. Aquí podemos saber quién es el padre, el abuelo materno y su bisabuelo. Este tema es de clave fundamental para los temas de INVIGRI, o sea, el de no cruzar vacas con parentescos o familiares que desencadenen problemas de consanguinidad y que desencadenen problemas a nivel genético o a nivel reproductivo. En tercer lugar, tenemos los indicadores de producción. Aquí nos vamos a basar en lo que es un enfoque lechero. ¿Qué tiene que ver esto? Los enfoques lecheros en hembras como en machos son iguales. El sexo no va a ser un limitante dentro de los indicadores de producción para la producción de leche. ¿Esto qué quiere decir? En el caso de las vacas que ya tienen varios partos, pues vamos a tener unos indicadores propios de la vaca. En el caso del toro, se hace un estudio de sus hijos para mirar los indicadores de producción. ¿Esto qué quiere decir? Células somáticas, producción de leche, picos de lactancia y duración de lactancia. En el cuarto vamos a evaluar los rasgos de salud. Vamos a evaluar la vida productiva, que nos quiere analizar qué cantidad de meses están en promedio en el hato a comparación de los animales de referencia. Entre más esté de un puntaje de 5.4, entre menos esté de ese puntaje de 5.4, es muchísimo mejor la vida productiva de este animal. Otro es evaluar la tasa de preñez de los hijos y la calificación de las células somáticas. Si las hijas de este toro tienen o no tienen procedencia para problemas de mastitis, entre menor es el número, mucho mejor es. En quinto lugar tenemos los riesgos o las características de parto.
¿Esto qué nos va a decir? La facilidad de parto que tengan las vacas para tener a sus crías, ya sea por altura de la anca, altura de la cola, entre otros factores. Otro lineamiento es el descriptivo o evaluación lineal. Acá observamos todas las características como estatura, profundidad, fortaleza, entre otros ítems, lo que nos indica una desviación estándar, como las de la transmisión de sus toros a sus hijas. En cuanto al resto de compuestos, me muestra si es positivo o negativo, que a continuación más adelante lo mostraremos en una tabla donde se pueden analizar las diferentes características. Algunas características como el largo del pezón, que por lo menos en el largo del pezón no es procedente de que sea un pezón muy largo o muy corto. Lo ideal es que el pezón sea un ideal de 5 centímetros. A continuación, vamos a hacer un ejercicio de selección por medio de un catálogo, en la que vamos a poner en aplicación los 6 conceptos que ya explicamos Milena y yo. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio se trata en comprender o entender un poco más de la aplicación de estos ítems cuando vamos a seleccionar un animal para la inclusión en nuestro hato, ya sea un toro, una vaca, el semen o un embrión que se quiera traer en inclusión a nuestro hato. En el sector ganadero encontramos diferentes catálogos direccionados a la línea cárnica, donde se hallan parámetros como indicadores de ganancia de peso, peso al destete, fertilidad entre las razas cebuinas como la Gir, la Brahman y la Girolando. Otra línea en la que se enfocan es para el sector lácteo. Encontramos catálogos que no solo van enfocados hacia la raza Holstein, sino a razas Jersey y Pardo Suizo. Para el ejercicio escogimos la revista ICC Index, Ideal Commercial Cows. Como se los había dicho, es una revista de agosto de 2015. Entonces aquí vemos un poco lo que es la tabla de contenidos, algo de propaganda pues de las revistas para el sector lácteo, de pronto su uso, y empezamos a notar un poco lo que tiene que ver con la estructura de la revista, la estructura, la forma en la que nos muestra los datos. Entonces hablaremos un poco de los indicadores, pero sabemos que los catálogos normalmente vienen en inglés, por esto queremos hacer como una breve inducción de la traducción de los indicadores principales para temas de producción en hatos ganaderos del sector colombiano. Net merit es mérito neto, cheese merit es queso mérito, como quien dice, como grasa, sólidos totales, milk, leche, producción de leche, protein, proteína, fat, hace referencia a la grasa, production life, hace referencia a vida de producción, y tenemos en otros como es el tema de partos, de fertilidad y de salud, como es el SAR Calvin ACE, que es facilidad del parto de los animales, SIR Starbirth, que es muerte fetal, y Corporation Body Condition Score, puntaje de condición corporal. Entonces el ejercicio lo haremos con esta vaca, la Amarillo. ¿Por qué? Porque es una vaca nueva dentro del catálogo. Entonces el primer ítem era la identificación. Aquí vemos que es la vaca Amarillo, que es una vaca nueva dentro del catálogo, tiene su respectiva decodificación para el software que manejen en la finca, y aparte de ello, esta revista o este catálogo nos muestra la fecha de nacimiento de esta vaca, que corresponde al 26 de febrero del 2013. El segundo ítem era la identificación de su pedigrí. Aquí nos muestran a su madre y a su padre con su respectiva decodificación, en donde podríamos buscar en las bases de datos de estas revistas las características de estos y buscar sus padres para evitar la consanguinidad y los problemas antes mencionados. En el tercer cuadro ya empezamos a encontrar los indicadores, los productivos, los de sanidad, los de partos, etc. Entonces, leyendo y teniendo en cuenta los indicadores que ya leí, solamente los vamos a ubicar y para hacer la breve explicación. Entonces, en primer lugar tenemos los rasgos o los temas que tienen que ver con la producción. Ya los leímos en la diapositiva pasada. Entonces era el meritorio neto, la producción de leche, la cantidad de proteína y grasa en la leche, la vida productiva, ¿no es cierto? Entonces ya aquí empezamos a comparar un poco lo que tenemos en nuestra finca con
lo que nos ofrece esta vaca. Obviamente en sistemas de producción donde se pague por leche, pues van a ser unos ítems demasiado importantes. Después vamos a encontrar los factores o las características que tienen que ver con el parto o con la parte reproductiva de este animal. Entonces hacemos los mismos, empezamos a comparar la muerte fetal, la facilidad para el parto, etc. Y por último nos va a mostrar los indicadores que tienen que ver con los temas de salud. Entonces, en primer lugar, nos muestran la condición corporal del animal, que es un puntaje realmente alto, y también nos muestra la resistencia que tiene a la mastitis, que es un tema muy importante en lo que tiene que ver en el sector lácteo, y también nos muestra un puntaje demasiado alto, que es un ítem muy a favor para nosotros o para el animal que estamos estudiando para su selección. Parte del ejercicio también radica en identificar la estructura en que se muestran los datos según el catálogo. Este catálogo, como lo estamos viendo, tiene diferentes formas de presentar los datos, dada la simplicidad de la vaca o los pocos estudios que se han hecho en esta vaca, ya sea porque no tiene muchos hijos, porque ha tenido pocos periodos de lactancia, 1, 2, entre otros, ¿no es cierto? Pero hay otros rasgos que también debemos calificar, que es el sexto ítem que evaluamos, que era la descripción o calificación lineal de los animales. Por ejemplo, en esta sección de la revista ya nos muestra un poco más especificado el pedigrí de los animales. Al lado izquierdo de la pantalla podemos ver que ya nos muestra una foto de su madre y de su padre, aparte de los códigos, y ya podemos empezar a identificar algunos rasgos fenotípicos que los progenitores le brindaron a su hija, o los defectos que se pudieron corregir de sus progenitores expresados en su hija. Vamos a evaluar un poco más sobre la vaca Avenger, en las que se muestran sus hermanas con sus respectivos códigos para hacer sus estudios. Pero entonces en las características fenotípicas vamos a empezar a estudiar rasgos como la angularidad, la fortaleza, la profundidad corporal, el ángulo del anca, la posición de las patas, de las pezuñas. Vamos a evaluar exageradamente bien lo que tiene que ver con la ubre, sus pezones, la altura, el ancho, el soporte, la profundidad. También tenemos que tener muy en cuenta lo que es la amplitud de anca, entre otros factores que nos van a ayudar con temas de reproducción, de producción y de adaptación a los medios, ya sea el trópico colombiano, a la sabana, entre otros, ¿no es cierto? Entonces pues vemos primero que todo, según la foto de Avenger, que es una vaca de una estatura promedio, no está muy mal. La posición de sus patas, el ángulo de la pezuña es un ángulo, está un poco elevado, pero digamos que es un ángulo intermedio, que es el correcto, que es el que se busca. La profundidad de la ubre no está muy alta, no está muy baja. Pues aquí no podemos estudiar los pezones, ni digamos la vista trasera de las patas o la vista delantera para poder evaluar la profundidad, ¿no es cierto? Pero pues entonces son rasgos que debemos tener muy en cuenta así a nivel lateral, como para tener una idea de cómo es el animal y qué nos va a brindar. En conclusión, es de vital importancia que en el sector ganadero se sigan manejando diferentes catálogos y revistas para los pequeños, medianos y grandes productores, con el fin de que busquen ejemplares y animales que vayan de acorde a sus necesidades y prioridades en un sistema de producción ganadera. Esto también influyendo en diferentes trópicos, como en el trópico alto y trópico bajo, para sus sistemas de producción. Para concluir, quiero resaltar la importancia que tiene la selección en el entorno colombiano. La selección enfoca dos cosas: el primero, el juzgamiento, y el segundo, el mejoramiento. ¿Qué es el juzgamiento? El juzgamiento básicamente es detectar el defecto que tiene un animal o nuestro hato para poder cambiarlo a partir de un animal que nos dé estas características. Básicamente, mejorarlo. ¿Con el fin de qué? Como ya lo nombrábamos, hacer que los medianos y pequeños productores puedan crecer, que los grandes productores se vuelvan aún más competitivos y que estos dos pequeños productores puedan entrar dentro de un campo competitivo, haciendo que el país crezca.
y con esto pues mejorar todos los sistemas productivos y los productos que tiene el agro para nuestro país y para el mundo. Y este es el reto de nosotros, los zootecnistas, con tal de garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país colombiano y generar propuestas de desarrollo para mejorar el consumo de proteína de origen animal. Esperamos el video haya sido completamente para su ayuda y de que a partir de esto tengamos un enfoque de productividad y de mejoramiento en nuestros datos para una mejor producción animal. Muchas gracias. Hasta luego.